Buenas tardes y vamos a ir hoy a 1 de Juan, capítulo 4 y vamos a estar en los versículos del 7 al 21 para recordaros muy brevemente el contexto de 1 de Juan, para recordarlo. Juan le escribe a esta audiencia desconocida que está siendo atacada por los falsos maestros, estaban dando falsa doctrina, y el propósito de esta epístola lo encontramos en el capítulo 5, versículo 13. Capítulo 5, versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El propósito principal de la epístola es que debemos de saber quién es cristiano, y este propósito general tenía dos aplicaciones para nosotros. Tenemos que saber quién es cristiano para reconocer a un falso maestro, para distinguirlo del creyente verdadero y así poder estar advertidos en la iglesia y poder proteger a los hermanos y someternos a nuestros ancianos. Y la segunda aplicación es que debemos de saber quién es cristiano para examinarnos nosotros mismos, para ver si no tenemos una falsa esperanza de salvación, para comprobar con las pruebas que nos da esta epístola si somos creyentes verdaderos o no. Entonces, es por esto que Juan, desde el capítulo 1, versículo 1, le va mostrando pruebas que tiene que tener un cristiano para evidenciar su fe. Entonces, los 3 primeros capítulos y en el contenido general de la carta, Juan le está mostrando evidencias de quién es salvo y de quién no es salvo, porque no lo demuestra con su vida. Le muestra la diferencia entre la verdad y la mentira, la diferencia entre la luz y la tiniebla, entre el amor y el odio, entre la obediencia y la desobediencia. Ahora, en el capítulo 4, los versículos del 1 al 6, recordamos que Juan aquí lo que hacía era una transición en esta carta, y lleva a esta audiencia y a nosotros a uno de los puntos más importantes de toda la carta. Y lo que nos manda aquí Juan es que tenemos que tener discernimiento espiritual para diferenciar lo que es un verdadero predicador de la palabra de Dios, que predica y ensalza a Cristo, de lo que es un falso predicador de la palabra de Dios. Ahora, para que tengáis un esquema en vuestra mente, hermanos, cuando leemos y estudiamos 1 de Juan, vemos como Juan escribe su carta como si fuera en círculo. Es decir, cuando explica un tema, parece que vuelve a ese tema un poco más adelante, lo profundiza o da otros matices sobre él, y esto es exactamente lo que Juan hace. En este círculo de Juan trata principalmente 3 temas que lo resumen todo y que abarca toda la doctrina y práctica de toda la carta. Estos 3 temas que se mueven en este círculo son el amor, la fe y la obediencia. En el capítulo 2, versículos del 7 al 11, vimos cómo un cristiano ama a su hermano, y esto es una evidencia de salvación. En el capítulo 3, versículos del 11 al 18, vimos cómo un cristiano es atacado por el mundo, pero en cambio es amado por su hermano, lo ama, lo sirve y lo honra. Y hoy llegamos a una sección que abarca desde el capítulo 4, versículos del 7 al 21, y esto lo vamos a ver en 2 sesiones, y encontramos un texto impresionante sobre el autor del amor, que es Dios. Dice así, 1 de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 21. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros.
En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a leer. Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos estar un día y una mañana más en ella. Te pedimos que tú nos ayudes a poder leer tu palabra, a entenderla y poder, Señor, aplicarla en nuestra vida, crecer en santificación, glorificarte por medio de ella. Abre el corazón de mi hermano, Señor, para que crezcan, Señor, en santificación, Señor, también a mí, Señor, y también que tú me uses para tu gloria, Señor, y que sea guiado, Señor, y dirigido por ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Desde el año 1993 hasta el año 1999 se emitió un programa en Antena 3 que fue un boom televisivo para toda España. El programa se llamaba Lo que necesitas es amor. El programa, presentado un año por Isabel Gemio y más tarde por Jesús Puente, tenía un formato muy sencillo y muy único. Era un reality show en el que se pretendía la unión o la reconciliación de unas parejas. Personas anónimas empeñadas en conseguir recuperar el amor de una pareja se dirigían al programa, que mediante la famosa caravana del amor se ponía en contacto con la otra persona. Entonces, esta era invitada al plató donde se encontraba con su pretendiente, y este programa fue un éxito absoluto en la sociedad. El programa superó los 6 millones de espectadores y alcanzó el 40% del SAR la noche de los domingos. Ahora, el éxito de este programa nos da una perspectiva de la visión que tiene el mundo de lo que es el amor. Esta idea del amor del mundo se basa en un mero sentimentalismo que en muchos casos es temporal y que está lleno de egoísmo, simplemente pensando en uno mismo. No solo abarca el ámbito romántico y sentimental como el de este programa, sino que cuando miramos el mundo vemos que las relaciones familiares, de amistad o de simple convivencia están vacías. La sociedad entre ellos son incapaces de vivir haciendo el bien el uno por el otro, más bien abunda la maldad, el querer hacer el mal del uno por el bien propio. Pero el mundo ve normal este supuesto amor, pero esta visión del amor no es objetiva, porque el amor de este mundo y de las personas del mundo no es perfecto. Está lleno de odio, mentiras, envidia, celos, contiendas, no honra a nadie, no sirve, no respeta, etc. Y la razón de todo esto es que el amor del mundo está manchado, y está manchado por el pecado. El único amor que es perfecto es el amor sin pecado y santo. El único que puede mostrarnos la manifestación perfecta del amor es Dios, por medio de su palabra. Así que lo que necesita el mundo no es amor del mundo, sino que lo que necesita el mundo es el amor de Dios. Y en medio de toda esta atmósfera se encuentra el cristiano, una persona nueva en Cristo que no pertenece a este mundo, pero que vive dentro de él. Ahora,
¿Qué diferencia al cristiano del mundo? Que ha recibido la naturaleza nueva y que el amor de Dios mora en él. Entonces encontramos una vida caracterizada por el amor de Dios que vive en cada uno de nosotros. Y lo que vamos a ver hoy son 4 motivos por los que nuestra vida se caracteriza en amor. 4 motivos por los que nuestra vida se caracteriza en amor. Hoy veremos 2. Los versículos 7 y 8, vamos a ver que el primer motivo por el que nuestra vida se caracteriza en amor es por la naturaleza del Padre, versículos 7 y 8. En segundo lugar, nuestra vida se caracteriza en amor por el sacrificio del Hijo, versículos 9 al 11. En tercer lugar, nuestra vida se caracteriza en amor por la transformación del Espíritu, versículos 12 al 16. Y en cuarto y último lugar, veremos que nuestra vida se caracteriza en amor por el reposo en el plan de Dios. Hoy vamos a ver los 2 primeros motivos. Así que vamos a ver primero, nuestra vida se caracteriza en amor por la naturaleza del Padre, versículos 7 y 8. Dice así: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si os fijáis, el versículo empieza exactamente igual que el capítulo 4, versículo 1, con la palabra amado. Esta palabra nos da la idea de alguien que ha recibido un amor, pero que lo recibe sin ser digno de él. No habla de alguien que tiene la necesidad de ser amado. E inmediatamente después de esta expresión cariñosa de Juan, le va a dar un mandamiento y lo va a poner en práctica. Pero para entender todo esto, antes de nada, debemos entender la naturaleza del amor. Fijaros lo que dice el versículo nos dice: el amor es de Dios. Y al final del 8 dice: Dios es amor. Estas 2 partes de los versículos nos muestran cómo es la naturaleza de Dios, cómo es la esencia de Dios, nos muestran quién es la fuente y el autor del amor. Que Dios es amor explica e implica muchos aspectos para nuestra vida espiritual, y voy a decir solo algunos. Que Dios es amor explica la razón por la cual Dios creó. Dios en la eternidad pasada, en la comunión perfecta en la eternidad, creó al hombre para que honrara y glorificara al Dios Hijo mediante la salvación y la santificación de la vida de cada creyente mediante la obra del Espíritu Santo de Dios. Así, Dios sería amado para siempre por el hombre que Él creó para su gloria. También que Dios es amor nos explica su providencia, porque Dios tiene el control de todas las cosas, las buenas y las que nos parecen no tan buenas, y actúa conforme a su voluntad soberana. Es a través de cada situación que nosotros le conocemos más, le glorificamos más y conocemos más de su amor divino para con nosotros. Que Dios es amor también explica el plan divino de redención. Si Dios actuara solamente basándose en su perfecta y santa ley, habría condenado a todos los seres humanos por toda la eternidad en el infierno eterno, y sería justo. Pero debido a que Dios es amor, nos da el único remedio perfecto para el pecado a través de la obra preciosa del Señor Jesucristo. Que Dios es amor, la naturaleza de su amor nos concede arrepentimiento de pecado, nos concede la fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Que Dios es amor es una afirmación increíble sobre la Trinidad, porque Dios es amor en su naturaleza. Dios ha sido, es y será siempre amor. Y esto implica que Él, antes de la creación del hombre, en la eternidad pasada, ya amaba. Dios amó eternamente. Y esto implica que debe de haber algo que amar. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es el Dios Trino, donde reside la
esencia, la fuente, la naturaleza del amor perfecto ya desde la eternidad pasada. Que Dios de amor se muestra también en los inconversos, porque el amor de Dios derrama bendiciones terrenales sobre cristianos e inconversos, nos provee a todos más de lo necesario en su soberanía, nos da todo lluvia, nos da todo alimento, trabajo, salud y multitud de bendiciones que no merecemos. Pero aparte de esto, es porque Dios es amor, que está dejando tiempo incluso para que el hombre inconverso se vuelva a su pecado, se arrepienta de él, venga a Cristo y le conceda la salvación. Pero un día este tiempo se acabará y el amor de Dios para el arrepentimiento será apartado después de la muerte y ya solo quedará condenación. Y tenemos que entender esto, hermanos. Tenemos que entender que esté en nuestro corazón, que esta es la raíz por lo que la vida de un cristiano está caracterizada por el amor. Es por la naturaleza de Dios. Dios es amor. Ahora fijaros en el texto, hermano, entendiendo su naturaleza. Ahora Juan aquí nos dice, con esta perspectiva nos da el mandamiento: amémonos unos a otros. Aquí Juan nos está soltando, nos da este mandamiento. Debemos amarnos unos a otros. El amor entre los cristianos unos con otros debe y es algo de lo más natural. Claro, hermano, la idea que Juan está dando aquí es de algo que es inevitable. Es algo que fluye entre nosotros. Y el por qué lo encontramos en la naturaleza de Dios. Si Dios es amor, si la naturaleza de Dios es amor, ¿en quién si no vamos a encontrar amor? Vamos a encontrar amor en el creyente que pertenece a Dios, en el creyente que ha sido transformado por el amor de Dios. Es donde vamos a encontrar una vida caracterizada por el amor. Es el cristiano, hermano, quien pertenece a Dios, en quien inevitablemente florece el amor con su hermano. Así estás demostrando que eres de Dios. Si amas a tu hermano y vives mostrando amor, esto es acorde con el llamamiento de Dios. Estamos haciendo algo que Dios mismo hace. La naturaleza de Dios es amor. Aquellos que hemos sido salvados, regenerados y santificados por Dios, participamos de la naturaleza divina de Dios. Y es por esto que evidenciamos que pertenecemos a Dios. Si vivimos conforme a su naturaleza, que es amor. Es por esto que nos amamos los unos a los otros. Es por esto por lo que tenemos una vida caracterizada por el amor. Hermanos, vivimos en una cultura evangélica que no tiene muchas veces una correcta aplicación del amor los unos con los otros. Porque, por un lado, encontramos como muchas personas abusan del llamado amor de Dios para fabricar un evangelio a su manera, que no quiere ofender a nadie. Un evangelio que, en resumidas cuentas, establece un llamado sin arrepentimiento de pecado, un llamado sin confesión, un llamado que no se somete al señorío de Cristo, que no cambia vida, que da como resultado locales llenos en nombre del amor y apartados de la palabra de Dios por si ofende a alguien. Pero por otro lado también, hermanos, encontramos a aquellos que solamente les interesa la doctrina y la teología. El conocimiento bíblico de pasajes que nunca aplican por la vanagloria que tienen, que no tiene fruto espiritual porque su vida no refleja amor con los demás. Y esto no tiene fruto, hermano. ¿Qué implica este mandamiento? Este mandamiento de lo dice aquí Juan, de amarnos unos a otros, ¿qué implica? Y esta es la clave, hermano. Nuestra conducta respecto al amor es fundamental. Debemos de amarnos de manera sacrificial. De manera sacrificial. Y aquí es donde ponemos a prueba nuestra vida espiritual.
Recordemos algo, hermano, cuando estamos juntos, y esta es la realidad que más olvidamos en nuestra vida espiritual, es esta: somos sumamente pecadores. Qué fácil es, hermano, amar al hermano que nos cae bien, ¿verdad? Con el que mejor nos llevamos, al que es bueno con nosotros, al que nos hace favores, al hermano que es cariñoso con nosotros, al hermano con el que llevamos toda la vida y no hemos tenido problemas con él. Qué fácil es amar a ese hermano. Pero este amor, el amor de Dios, no acaba aquí. El amor los unos con los otros es sacrificial. Y no solo debemos de amar al hermano que nos cae mejor que a otros, sino también amar al hermano que algunas veces nos irrita, al que no tiene las mejores palabras con nosotros, al que alguna vez nos ha ofendido, al que alguna vez le hemos pedido ayuda y por lo que sea no nos ha ayudado. Amar al bueno con nosotros, ¿sabéis qué? Es muy fácil. Es muy fácil. Nos sale de manera natural, ¿verdad? Nos ayuda. ¿Qué hermano más bueno tengo? Pero aquí es donde se muestra la diferencia. Aquí es donde se muestra si estamos aplicando la palabra de Dios, si tenemos una vida caracterizada por el amor. Aquí es donde debe evidenciarse que pertenecemos al autor del amor, que es Dios. Debemos de actuar con amor cuando un hermano también, por el motivo que sea, nos ofende y deja pasar la ofensa. Cuando un hermano cae en pecado, orar por él en vez de murmurar. Cuando un hermano está débil, ayudarlo y apoyarlo en lo que podamos, consolarlo. Esto es amar como Dios ama. Recordemos, hermanos, cómo es el amor de Dios por nosotros. Hemos sido perdonados por Dios, gozamos de su paciencia, gozamos de su misericordia con nosotros cada día. Así es como debemos de vivir, así es como debemos de orar los unos por los otros para que el Señor nos transforme en santidad y nos ayude y nos sirvamos con amor los unos a los otros. Si Dios es amor y vive en nosotros, inevitablemente nuestra vida se va a caracterizar en amor, en mayor o menor medida, hermano. Ahora, Juan, como habitualmente hace, después de explicarnos la naturaleza de Dios y el mandamiento, lo que hace es ponerlo en práctica. Lo que hace Juan es, casi siempre, te explica una verdad, te explica una doctrina y luego pone en práctica esa doctrina para que nosotros la apliquemos y así nos examinamos espiritualmente. Entonces, aplica la doctrina y nos da la evidencia para conocer nuestra condición espiritual. Fijaros, el versículo 7 de la segunda parte dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8, la primera parte: el que no ama no ha conocido a Dios. Juan aquí nos dice: ¿sois vosotros cristianos? Muy bien. Para evaluar de nuevo si cada uno de nosotros somos cristianos, debemos de poner a prueba nuestra vida espiritual. Debemos de poner a prueba nuestra vida cristiana en referencia al amor, según este pasaje. Y lo expresa así: con ser nacido de Dios y con conocer a Dios. El verbo nacido de Dios es una forma pasiva del verbo que significa se ha engendrado. Hemos nacido de lo alto, hemos recibido nueva vida en Cristo. No es que nosotros hayamos realizado este hecho. Aquí no está hablando de alguien que realiza un hecho, sino de alguien que recibe un hecho. Y debido a que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, vamos a manifestar esta naturaleza divina en la forma en que vivimos ahora. Es algo que ha ocurrido en el pasado, que tiene efectos presentes, que estos efectos continúan, que son perseverantes en nuestra vida espiritual. Y estos efectos son una vida caracterizada por el amor de Dios en nuestro modo de vivir. Hermanos, lo que nos hace cristianos
no es tener un conocimiento bíblico alto, no es una ética en nuestra forma de vivir, no es tener una moral elevada, no es tener una correcta posición bíblica de unos hechos, no es ir a una iglesia, no es tener familiares cristianos, no es declarar simplemente la existencia de Dios, no es cantar canciones, no es llevar un pez en el coche, sino lo que nos hace cristianos es que Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Y esto se manifiesta inevitablemente en nuestra vida con arrepentimiento de pecado, con confesión de pecado y que con una vida que glorifica a Dios y que está caracterizada por el amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y no solo es nacido de Dios, sino que conoce a Dios. Y en resumidas cuentas, conocer a Dios es el crecimiento espiritual que va aumentando a raíz de que hemos nacido de nuevo. Empezamos todos siendo bebés espirituales, empezamos teniendo un poco de conocimiento de quién es Dios, deseamos conocer aspectos de Dios, pero cuando vamos creciendo espiritualmente vamos a querer profundizar más y vamos a querer conocer al Dios del amor. Cuanto más lo conozcas a Dios, más va a vivir en amor, más va a amar a tu hermano. Entonces, conocimiento de la palabra y amor no es que esté separado, todo lo contrario, es que va unido inseparablemente. Y de la misma manera, pero al contrario, el que no ama no ha conocido a Dios. Juan aquí nos da una evidencia del que no ha nacido de nuevo, del que no conoce a Dios para salvación. ¿Cómo ponemos en práctica esto, hermano? Fijaros, si tu vida con los cristianos, si tu vida con tu hermano es nula, si no te interesan, si no muestras amor por ellos, si no necesitas comunión, si hablas de ellos o con ellos más para criticar y murmurar que para mostrarle amor y ser edificación, si la comedia de tu vida es que al cristiano, al supuesto hermano, le vaya mal y a ti te vaya bien, estás declarando que no has nacido de nuevo, porque no tiene una vida que se caracteriza en amor, sino en todo lo contrario. Entonces debes de acudir a Dios en humillación y sumisión de pecado, debes de reconciliarte con Dios, porque no eres salvo, porque tu vida no es que caracteriza amor, caracteriza todo lo contrario a lo que es el amor. Si tienes una vida que se caracteriza por el amor de Dios, la naturaleza del amor de Dios se va a reflejar en ti. Este es el primer motivo por el que nuestra vida se caracteriza en amor, la naturaleza de Dios, la naturaleza del Padre. El segundo motivo, y este va a ser más breve, por el que nuestra vida se caracteriza en amor es por el sacrificio del Hijo. Versículos 9 al 11, dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos uno a otro. Estos preciosos versículos nos muestran cómo la doctrina y el amor, a pesar de lo que muchas personas dicen que está dividida, no, hermano, está unida, es inseparable. Estos versículos podemos ver cómo el amor de Dios inevitablemente nos conduce a la doctrina y viceversa. Fijaros cómo el amor de Dios, encontramos aquí la manifestación suprema del amor, que solamente podemos comprenderlo y valorarlo en el Señor Jesucristo. Estos versículos nos describen la promesa cumplida desde el Antiguo Testamento de la venida del Salvador de los pecadores solamente,
por el amor de Dios. Juan, fijaros, Juan no nos dice aquí, Dios es amor y pasa otra cosa. No, Juan aquí nos lo explica. Aquí está la doctrina de la encarnación de Dios. Dios nos expresa lo que no hay palabras para expresar. El amor de Dios dado a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, para entender más profundamente este amor de Dios, hermanos, con nosotros, primero tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Estos versículos nos expresan el amor de Dios con nosotros, pero ¿por qué? ¿Por qué no ha amado Dios? ¿Somos nosotros dignos de ser amados siendo pecadores por el Dios Santo? ¿Nos ama porque somos buenas personas que merecemos su favor? Fijaros, hermanos, como este versículo nos habla del amor de Dios con nosotros e indirectamente nos explica cuál es nuestra situación sin Dios. Fijaros que al final del versículo 9 dice, para que vivamos por Él. ¿Qué deducimos de este versículo cuando le hacemos preguntas? ¿Cómo estamos sin el amor de Dios? ¿Cómo estamos sin Cristo? Estamos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2:1. No tenemos conocimiento de Dios, no tenemos comprensión espiritual, no tenemos vida en nosotros. Como consecuencia del pecado, no vivimos, simplemente existimos. Pero es por el amor y la misericordia de Dios. Dios nos dio vida en Cristo para que vivamos por Él. Cristo se entregó por nosotros para que vivamos por Él y solo por Él. Pero fijaros como no solo estamos muertos en nuestro estado natural, sino que nuestra condición es que odiamos a Dios. Versículo 10 dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios. No se trata de que nosotros en nuestro estado natural hayamos amado a Dios y que Él haya respondido. No se trata de esto, sino que nosotros hemos sido amados por Dios. Nuevamente, encontramos aquí la iniciativa de Dios. Él ha hecho su obra para su gloria en nosotros y solamente esto es por su inmenso amor. Él nos ha dado vida. Él fue el que nos amó a nosotros. Las personas por naturaleza no amamos a Dios, más bien en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestro estado natural sin Cristo, hacemos todo lo contrario. Somos enemigas de Dios. Romanos 8, versículos 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y esto, hermanos, esto no entra en nuestra mente pecaminosa. Estando muertos, Dios nos da vida espiritual. Y siendo enemigos de Dios, nos reconcilia por medio de Cristo y nos hace ser su Hijo. Cuanto más abundó nuestro pecado, más abundó la gracia y el amor de Dios con nosotros. Ahora fijaros, hermanos, hemos visto lo que somos nosotros. Hemos visto lo que es el hombre. Pero fijaros, ahora vamos a ver lo que Dios hizo. Versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Esta expresión, su Hijo unigénito, esta afirmación significa que esa persona tiene un parentesco único con Dios, el eterno Hijo de Dios, Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, el resplandor de Dios, el que es uno con Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Rey de la Gloria. Y Juan aquí nos expresa algo que nos deja sin palabras. Dice, Dios lo envió. El versículo no dice, Dios creó,
sino que Dios envió. Y si lo envió, ya existía antes. Ninguno de nosotros hemos sido enviados a este mundo, ¿verdad? Todos nosotros hemos nacido en este mundo. Todos nosotros hemos sido creados por Dios. Pero Cristo nunca fue creado, como decían muchos falsos maestros en esta epístola. Él es Dios. Él fue enviado desde el cielo. Esta es la forma en que nosotros podemos apreciar el amor de Dios. Dios envió en la gloria a su único Hijo a este mundo, lleno de personas como las que hemos descrito antes, muertos en su pecado, enemigos de Dios. Amor y doctrina no están separados. No entendemos nada del amor de Dios si no entendemos la doctrina de la encarnación. Pero Dios no solo envió a su Hijo unigénito al mundo, sino que el versículo nos dice, en propiciación por nuestros pecados, para que tuviésemos la ofrenda perfecta y única por nuestros pecados, por nosotros. El Señor Jesucristo, fijaros, no solamente es el sacerdote de la ofrenda, sino que también la ofrenda. Él es el sacrificio perfecto ofrecido en nuestro favor. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para poder castigar nuestros pecados en Él. El Señor Jesucristo es la ofrenda sustitutiva por nuestros pecados, para que nosotros podamos ser liberados de nuestros pecados, para que nosotros podamos vivir por Él, para que nosotros podamos tener vida eterna. Y fijaros, hermano, esto es impresionante. El Padre envió al Hijo a una muerte, a la que estaba considerada la peor muerte en aquellos años. Y no es que el Padre no supiera lo que iba a pasar, todo lo contrario, hermano. El Padre sabía que su único Hijo, cuando lo envió, iba a venir a este mundo, iba a vivir con pecadores, iba a no hacer uso de su trono celestial, iba a nacer en un pesebre, iba a vivir humildemente, iba a ver el pecado en primera mano, siendo santo, iba a sufrir persecución, iba a ser maltratado y golpeado, iba a ser juzgado injustamente, iba a padecer mentiras, iba a ser clavado en una cruz, iba a ser humillado, iba a morir y finalmente resucitaría de la muerte y proclamaría su victoria en la cruz y que el sacrificio era aceptado y que era suficiente. Para esto envió el Padre a su único Hijo. Y aquí viene lo más increíble, hermano. Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Es por su muerte que somos reconciliados con Dios. Es por su muerte y su resurrección, por lo que ya no estamos en muerte espiritual, por lo que ya no somos enemigos de Dios, sino que ahora somos su Hijo. Es por la propiciación, es por derramar su sangre por nosotros, para cubrir y limpiar nuestros pecados para siempre, que somos perdonados, que somos restaurados y que podemos exclamar con gran gozo, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo no va a estar caracterizada la vida de un creyente por amor si ha recibido el mayor amor que nadie puede merecer? La vida de un creyente, hermano, está caracterizada por el amor, por el sacrificio del Hijo. Y ahora viene el versículo 11, y aquí Juan termina esta idea y nos dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y aquí ya es cuando nos caemos suelos, hermano. Aquí Juan nos deja una responsabilidad tremenda. Nos deja un mandamiento
Ese verbo debemos, un verbo imperativo, y nos da un mandamiento a un nivel altísimo. Un nivel que nosotros, siendo pecadores, no podemos cumplir de la manera que Él nos ha mostrado a nosotros. Debemos amar como Dios nos amó. La vida del cristiano no es una vida de teoría solo, sino que es una vida que constantemente pone en práctica la doctrina y la teología. Entonces, Juan aquí nos insta a que, ya que hemos comprendido el amor infinito de Dios con nosotros, así es como nosotros debemos de vivir. Así es como nosotros debemos de amar a nuestros hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos un problema fundamental cuando estamos con otros hermanos, cuando nos ofenden o debemos de ayudarles, y es que somos sumamente egoístas. Solo pensamos el bien nuestro y el de nuestros intereses. Pero para esto debemos de cumplir este versículo. Debemos de recordar el sacrificio del Hijo. Para poner remedio a esta falta de amor, debemos de mirarnos nosotros mismos. El amor de Dios con nosotros no fue un amor pasivo. Dios no solo miró nuestro pecado y en nuestra mente y en nuestra muerte espiritual y no hizo nada. No, envió a su Hijo a pagar por nuestros pecados. Y esta es la idea de cómo debemos de tratar al hermano. Debemos de tratar al hermano y debemos de amar al hermano de la manera que Dios nos amó y nos ama, de manera activa y de manera sacrificial. Esta es la idea, hermano. Y para no caer también en pecado, también cuando nos ofenden o molestan, debemos de mirarnos primero a nosotros mismos, hermano. Debemos de ser humildes. Como nosotros, siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con el Padre por medio de Cristo. Debemos de mirar a la persona en igualdad de dignidad junto con nosotros. Hermano, cuando tenemos orgullo, nos hace ver superiores a los demás, no somos egoístas. Pero si vemos a los hermanos tal y como Dios nos ve a nosotros, vamos a aplicar el amor de Dios que Él mismo derramó sobre nosotros. Y aunque no lo hagamos al nivel de sumo amor que el Padre nos mostró a nosotros, debemos de aplicar este principio y esta idea. Hacerlo de manera sacrificial, humildemente. Algo fundamental en la iglesia, algo fundamental en la comunión que tengamos es la humildad. Tenemos que ser conscientes de quiénes somos, hermanos. No somos más que el hermano. Todos estábamos en la misma situación. Todos fuimos rescatados por Dios. Todos estábamos en muerte espiritual. Todos éramos enemigos de Dios. Exactamente igual que tu hermano en Cristo. Y teniendo este pensamiento claro, ahora es como actúa el amor que Dios nos manda, de manera sacrificial, no mirando lo nuestro propio, sino como Dios tuvo misericordia, gracia y amor con nosotros, así debemos de amarnos en nuestra pobreza espiritual. Nuestra vida, hermano, es una vida que se caracteriza por el amor que ha sido derramado sobre nosotros y que evidencia la salvación que solamente proviene de Dios. Así que, hermanos, una vez más podemos examinar si tenemos una salvación verdadera. Nosotros vivimos así. Nuestra vida se caracteriza en amor aún en nuestras debilidades. Somos conscientes de que la naturaleza divina de Dios vive en nosotros. Vemos esta tremenda realidad que, siendo indignos y enemigos de Dios, entregó a su único Hijo a morir por nosotros solamente por su amor. Si esta es una realidad en tu vida, si tienes una vida que se caracteriza por el amor de Dios, ¿tienes evidencia de salvación? ¿Tienes
la arma y el fundamento para tener comunión con los hermanos y que puedes disfrutar con ellos. Lo que necesitamos, hermanos, no es el amor del mundo. Lo que necesitamos no es lo que decía ese programa de televisión. Lo que cada uno de nosotros y cada persona sin Cristo necesita y cada creyente necesita es el amor de Dios. Así es como nuestra vida se caracteriza en amor. Que el Señor bendiga su palabra.